Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación tiene mucho que contar, el podcast donde exploramos a fondo el poder estratégico de la comunicación corporativa. Soy Fabiana Rodríguez, estudiante de la carrera de Comunicación Corporativa, y el día de hoy tengo el honor de presentar y entrevistar a un perfil excelente en comunicación institucional. Nos acompaña David Pozo, máster en Comunicación Política y Empresarial y actual director de Comunicación del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos. Con él abordaremos cómo elaborar estratégicamente y gestionar de manera efectiva un comunicado oficial corporativo. Con esto es una herramienta clave para la construcción de la reputación organizacional. Acompáñanos en esta conversación que tiene mucho que contar. Antes que empezar, David, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, sí, muy bien, realmente muy bien, gracias. Qué gusto que nos acompañes. Queremos preguntarte o que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre tu trayectoria y tu carrera durante tu gestión de la comunicación institucional. Claro, bueno, yo me he desarrollado mi carrera en las instituciones públicas. El 80% de mi carrera se ha desarrollado en las direcciones de comunicación de las instituciones públicas. Creo que he hecho casi que de todo. He sido desarrollador de contenidos, he hecho cámara, he hecho también director de comunicación en el BIES, ahora estoy de director de comunicación en el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos. Digamos que mi carrera ha pasado casi que por todos los ámbitos de la comunicación. También he trabajado en empresas privadas, he escrito para una que otra revista. Escribir, digamos, que es lo que más me gusta, pero también es un tema bastante difícil. Eso, básicamente. Muy interesante, un perfil muy completo que nos va a compartir muchísimo conocimiento el día de hoy. Para empezar, David, queremos preguntarte, ¿qué es lo primero que una organización debe tener claro en términos estratégicos antes de redactar un comunicado corporativo? Creo yo que lo principal que debes plantearte es que sí es necesario. Digamos, porque a veces en una crisis, generalmente los comunicados de prensa, las corporaciones, sobre todo las privadas, la realizan cuando es un tema denso, un tema complicado o algo que tengan que informar, que sea pertinente hacerlo de una manera tan formal como es un boletín, un boletín de prensa. Creo que lo principal es plantearte, ¿es necesario hacerlo o no? Y así es necesario, pues creo que lo principal es ser bastante preciso, bastante claro, bastante corto. Los boletines de prensa, los boletines corporativos, lo que tienen que ser es bastante amigables con quien va a leerlo. Principalmente cuando tú escribes debes pensar a quién va a leerlo, porque ha habido casos de colegas capaz que son muy buenos escribiendo, pero escriben de una manera tan técnica, tal vez tan profunda, que no es en cambio amigable para el común lector. Claro, y justamente hay que identificar estos públicos. ¿Cuáles serían entonces los errores más comunes que se cometen? ¿Tú has identificado algún patrón en la redacción de un comunicado corporativo? Que no son concisos. Creo que el error más común, digamos, si es que se lo puede llamar así, es que no son concisos, como que muchas veces lo hacen a manera de crónica y no cumple con lo que debe ser un boletín corporativo, que, como te decía, debe ser muy objetivo, muy al punto, porque básicamente es información que quieres que se quede en el lector. Claro, y precisamente hablando de este tono que se le da a los comunicados corporativos, este es un tema de debate, justamente porque a veces puede ser muy formal, como mencionas. ¿Cómo se define precisamente el tono que se le debe dar a un comunicado corporativo? ¿Debe ser siempre formal o puede variar como lo estamos conversando ahorita? Yo creo que puede variar obviamente, de la situación, ¿no? Si es que es un tema delicado, si es un tema que a la gente le causa un poco de rechazo, de complejidad, no puede ser gracioso porque te va a tomar como te estás burlando o no estás siendo serio, no estás siendo congruente con la situación. Por ejemplo, digamos que cuando se estaba quemando los bosques en Quito, si es que eres gracioso, estás siendo estúpido, ¿no? Pero digamos que si es que es un tema deportivo, si es un tema más animoso, digamos, sí puedes ser un poco más informal, tal vez no gracioso, pero sí un poco más informal, más cercano con la gente, más cercano creo que es la palabra, más que humorístico o gracioso,
o informal, creo que más cercano. Ajá. Correcto. Y ahora hablando en cambio de la estructura que debe tener el comunicado, ¿qué elementos son imprescindibles que siempre debemos utilizar para que se cumpla de manera efectiva y estratégica todo lo que nosotros queremos comunicar con esto? Bueno, creo que lo principal es el lead, ¿no? ¿Quién, cómo, dónde, cuándo? El primer párrafo siempre va a ser muy importante que demos la información más importante. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Cuándo? ¿Por qué? Etcétera. Y luego pues ya hay una estructura que se llama la estructura piramidal, que vas desde de la parte más importante vas bajando las ideas, digamos, que son un poco menos relevantes, pero creo que es imprescindible que en el primer párrafo entienda el lector todo lo que pasó. O sea, digamos que si tú lees el primer párrafo sepas qué pasó, qué fue, dónde fue, por qué, etc. De ahí ya pues abajo puedes, digamos, que profundizar un poquito más. Claro, y esto es trabajo de un comunicador especializado. Claro coméntanos, ¿qué importancia tiene justamente esta persona, este profesional, para una empresa, para elaborar este tipo de mensajes? O sea, yo creo que en una empresa seria, una empresa que ha pasado a ser una empresa que ya no es, digamos, un emprendimiento o una organización muy chiquita, creo que es súper importante porque al final todo es como lo comunicas y todo es como que te digo, o sea, si tú comunicas bien, pues la gente te ve como una organización seria, como una organización que vale la pena. Es un tema de reputación también. Además que un comunicador también debe ser muy preciso en cuándo comunicar y cuándo no. Esto te hablo desde el punto de vista de las crisis comunicacionales, ¿no? Que son, digamos, cuando todos comenzamos a correr en círculos y no sabemos qué hacer. Muchas veces un comunicador corporativo, organizacional, te puede decir, no, ¿sabes qué? Esto todavía está como que en una parte en la que si más bien nosotros sacamos un boletín de prensa, lo explotamos. Mejor veamos si se diluye, si no se diluye, si es que es pertinente sacarlo, y si lo sacamos, pues obviamente el papel es fundamental del comunicador porque va a poder llevar a la gente a un lugar de beneficio para la organización. Precisamente hablando del momento exacto donde tenemos que publicar este comunicado, ¿cuáles deberían ser las estrategias clave en la publicación y difusión también de este comunicado corporativo? Es que, bueno, digamos que si es un tema que obedece a una emergencia, una urgencia, pues las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son siempre, ahora realmente es el canal principal de una organización. Entonces, ahora si tú quieres invitar a una rueda de prensa o quieres invitar a un evento a través de un boletín, de un comunicado corporativo, pues muchas veces es por correo, por tus contactos de periodistas, de medios de comunicación. Es muy importante digamos que es muy importante esta congruencia entre redes sociales, relacionistas públicos que pueden tener contactos con medios de comunicación, página web. O sea, no creo que haya un canal, digamos, que este toca usar y este no. O sea, yo creo que realmente todos son válidos. Precisamente sobre los canales, ¿se puede realizar una combinación tanto de canales tradicionales como estos nuevos canales digitales, hablando en este ecosistema actual que nosotros tenemos tan mediático? ¿Se puede hacer esta combinación de dos tipos de canales para un mismo comunicado? Claro que sí, sobre todo en el tema político, por ejemplo, pasa mucho. Digamos que me invento en presidencia, quieren informar algo de la agenda del presidente, pues usarán las redes sociales y al mismo tiempo pues enviarán el comunicado a medios escritos, medios de televisión, radios, porque la idea es que se difunda lo máximo posible, ¿no? Y justamente la empresa, ¿qué tipo de relación o qué tan importante debe ser su relación con estos canales para garantizar la efectividad de que se entienda el mensaje? Es súper importante, por eso cuando tú armas una dirección de comunicación, siempre buscas a alguien que haya estado en medios de comunicación para que te ayude desde el tema del relacionista público, ¿no? Porque digamos que tener al alcance a medios de comunicación es súper importante para una organización. Si bien es cierto, las redes sociales casi que son el todo ahora, los medios de comunicación no han perdido importancia, al menos en el Ecuador no es así. También depende mucho de tu producto, de tu servicio,
de tu institución, pero siempre estar en la televisión, en la radio, en la prensa, sigue siendo importante y ahí es donde es fundamental tener un relacionista público que tenga bastante contacto con los personajes de los medios tradicionales. Claro que sí. Y volviendo un poquito al tema que mencionabas desde el inicio, este tema de crisis, ¿no? Que es cuando ahí se busca compartir comunicados a veces de forma un poco precipitada. Justamente quisiera saber, John, en una situación de crisis, ¿cómo debe adaptarse la estrategia tanto de redacción como de difusión de este comunicado corporativo para proteger también la reputación corporativa? Sí, o sea, yo creo que hay que entender que la comunicación es digamos que la forma en la que tú difundes, ¿no? lo que está haciendo tu empresa. A veces los representantes, las autoridades de las organizaciones, de las instituciones se olvidan que si es que el problema no está solventado, por más que digas maravillas. Entonces es muy importante tener este engagement entre la parte técnica, digamos, y la comunicación para no mentirle a la gente o para no caer en la ridiculez, tal vez, ¿me entiendes? Como que sí es muy importante que en las emergencias se trabaje de la mano con la parte técnica, como te digo, para no cometer errores, para no mentirle a la gente y para que la gente no se sienta engañada o se den cuenta que no estás diciendo la realidad. Tener coherencia entre lo que está pasando. Ajá. Perfecto. Sí. Y bueno, David, finalmente queremos saber cómo, desde tu perspectiva estratégica, ya nos has contado muchísimo sobre el cuidado que debemos tener al redactar y al difundir un comunicado corporativo. Quisiéramos saber cómo puede una empresa medir la efectividad o el impacto real que tuvo este comunicado corporativo una vez de haberlo difundido en cualquiera de los medios que ya hemos mencionado en este momento. Bueno, puedes hacer uso de las tecnologías, ¿no? Hay algunos softwares que te miden a cuántas personas llegaste, cuál fue el impacto de tu boletín, de tu noticia, pero sin embargo puedes ver en la gente, sobre todo, si se está hablando de tu tema, si es que cuántos medios te replicaron, por ejemplo en redes sociales, cuántos likes, cuántos comentarios, cuánta gente te compartió, cuánta gente te comentó para bien o para mal. O sea, al final lo que estás viendo es el nivel de interacción que tuviste, si estás llegando a la gente. Yo creo que esa es como que esa medición del clima es un poco más personal, pero también puedes ayudarte con mucho tipo de programas que existen para ver a cuánta gente le llegó tu boletín, cuánta gente está hablando de ti. Hay agencias que de hecho se encargan de eso y también es válido, pero generalmente tú ves en las redes sociales, sobre todo si es que están hablando de tu caso o de tu boletín. De acuerdo, viene a ser como una combinación de todo. Sí, claro, exactamente. Es como en el fútbol, ¿no? Hay softwares que miden cuánto jugó un jugador, pero al final el técnico sabe si estuvo bien en cancha o no. De acuerdo, lo mismo en la comunicación. Exactamente. Perfecto. Y David, para cerrar a modo de conclusión, quisiéramos preguntarte igual, ¿qué recomendación clave le darías a los futuros profesionales en comunicación corporativa para que puedan tanto generar estratégicamente el tema de la planificación, la redacción y posteriormente la difusión de un comunicado corporativo que sea efectivo? Bueno, yo creo que la práctica hace al maestro, ¿no? Pensaría que cuando uno se está formando capaz no le presta mucha atención al tema de la redacción. Y creo que eso, por ejemplo, es un fundamental al momento de graduarte, que sepas redactar bien, que hayas aprendido a escribir bien y sobre todo que hayas aprendido los objetivos que tiene cada producto comunicacional. El hecho de practicar, de analizar casos, también es importante analizar casos, analizar cuándo. Redactar un boletín corporativo, digamos que de alguna manera es sencillo una vez que comienzas a entender los fundamentos de la redacción. Yo creo que más importante es saber por qué hacerlo y cuándo hacerlo. Y eso solo te va a dar, digamos, que el análisis de casos y la experiencia ya cuando comiences a trabajar. Ajá. Listo, David. Muchísimas gracias. Realmente nos has compartido muchísimo de tu conocimiento que nos aporta gran valor a nosotros como futuros comunicadores corporativos. Igualmente, gracias por acompañarnos en este podcast de Estrategas, porque la comunicación tiene mucho que contar. Gracias, David, una vez más por tu presencia aquí, por tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación también.
Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a la carrera de comunicación tanto en Facebook como Instagram, como @comunicacionudla. Y recuerden seguir a UDLA Channel en sus diferentes canales, Facebook, Instagram, X y YouTube, como @UDLA Channel Ecuador. Gracias nuevamente y recuerden seguirnos para una próxima edición del podcast Estrategas. Sé el comunicador corporativo que el mundo necesita. Hasta la próxima.